La Guerra Fría no fue únicamente un choque de imperios militar-económicos, fue además el enfrentamiento entre distintas formas de vida y cultura. Las bases militares estadounidenses se convirtieron en un lugar de gran avance de la cultura norteamericana. La Coca-Cola y los Blue Jeans fueron el símbolo de la cultura del consumismo, algo que millones de personas aspiraban a obtener. Estados Unidos alcanzaba todos los ámbitos socioculturales de la contienda y se ha confirmado además de la propaganda, la compañía utilizaba las obras de grandes artistas para promocionar el arte América frente al soviético. La Guerra Fría, al ser un conflicto que duró desde 1945 hasta 1991, abarca en cuanto al arte, 4 etapas a distinguir correspondiendo a cada década. Los años 50 se caracterizaron por un nuevo movimiento artístico, el expresionismo abstracto. Surgió alrededor de 1947 y estuvo en varias ocasiones financiado por la CIA. Se trata de expresar las emociones y sentimientos a través de la técnica abstracta. Los máximos representantes de esta década son Motherwell, Pollock y Konin, cuyas obras utilizó la CIA. En la década de los 60 predominó el uso del nuevo realismo, también llamado pop artículo. Este movimiento empleó imágenes de cultura popular tomadas por los medios de comunicación, anuncios publicitarios, cómics, objetos y caras conocidas del mundo del cine. En los años 70 destacó el arte moderno. Este tipo se contrapone al arte clásico y tradicional por naturaleza. Es un movimiento que deja atrás el pasado y en el que predominan la vanguardia y la experimentación. Se dio un uso repentino del hiperrealismo al igual que en los años 60, un arte que guarda gran relación con la realidad a la que representa. Los años 80 se caracterizaron por la ilusión, en la que se dio una mezcla de distintos tipos de movimientos artísticos y en la que volvieron a surgir antiguas tendencias. En un periodo tan grande como el de la Guerra Fría, tuvieron lugar, por tanto, movimientos muy distintos unos de los otros. El cine occidental tiene un ciclo de cine anticomunista en los años de la Guerra Fría, desde finales de los 40 primeros de los 60, que hace hincapié en la demonización de la Unión Soviética a través de historias de agentes infiltrados que tratan de dinamitar el modo de vida occidental con comportamientos terroristas. La sospecha de afiliación terrorista de cineastas tiene en el suceso de la caza de brujas del mecartismo un lamentable hecho histórico. Otro aspecto del cine en la Guerra Fría es su insistencia en la ausencia de libertades en los países del este y la inhumanidad de sus regímenes políticos o de los partidos comunistas occidentales, bajo su mandato que destruyen familias e impiden la realización del amor. El gran atractivo que tiene la Guerra Fría para el cine es el aire de misterio y oscuridad que envuelve a un periodo de la historia en el que esos dos grandes bloques se enfrentaron durante décadas en un conflicto secreto y silencioso. Espías, agentes dobles, idealismo, lealtad, documentos clasificados y paranoia se entremezclan dando lugar a guiones plagados de giros argumentales y dobles sentidos. Las películas relacionadas con la Guerra Fría son La vida de los otros de Florian Enkel-Bondersmarck, El caso de Farewell de Christian Carion, El topo de Thomas Alfredson, El buen pastor de Robert De Niro. En las primeras décadas del siglo XX surgen las vanguardias, movimiento más moderno y renovador que tiene como finalidad la negación y supresión de las formas tradicionales, acorde a los avances científicos, progreso social y económico. Este movimiento protestaba contra las crueldades sociales y políticas que se daban en ese momento. En los años 50 surge el existencialismo, movimiento en el que predominó la novela, poesía, ensayo y otras formas de expresión marginales y urbanas. Los autores y sus obras más famosas de la época fueron Martin Heidegger, El ser y el tiempo, y Jean-Paul Sartre con El ser y la nada. La novela de espionaje fue característica durante la Guerra Fría. Los autores más destacados fueron dos. El primero, Graham Greene, que se inspiró en sus propias experiencias para crear una serie de novelas izquierdistas como El americano impasible y Nuestro hombre en La Habana. El segundo, Ian Fleming con su famosa obra James Bond 007, que fue el espía de acción más relevante y que obtuvo gran importancia en ventas. John le Carré fue un novelista británico especializado en relatos de suspense y espionaje ambientados en la época de la Guerra Fría. Sus novelas más importantes fueron El espía que surgió del frío y El topo, cuya trama consistía en la sospecha de un agente doble en la cúpula de El Circo.
En los años 60 fue conocido Tom Clancy con La caza del Octubre Rojo. Cuenta las aventuras del submarino soviético Octubre Rojo. Ya en los años 70 el agente retirado de la CIA, Charles McCarry, escribió media docena de novelas como The Tears of Autumn, notables por su calidad y conocimiento sobre el espionaje. Para conseguir realzar la imagen de los Estados Unidos por encima de la Unión Soviética, se tuvo que poner en marcha el aparato de espionaje norteamericano, la Agencia Central de Inteligencia, que operaba con gran discreción. Además, se pretendían aumentar las posibilidades de expansión de la nación. Y por ello, como bien dijo uno de los estrategas de la Guerra Fría, la manera de lograr una eficiente labor de propaganda es que parezca que no hay labor de propaganda alguna. La propaganda era la manera más visual y convincente que los Estados Unidos podían usar para sus intereses. Cada bloque estaba marcado por el combate simbólico, impulsado por sus dirigentes. Por esto la propaganda cobrará un valor especial, ya que será la principal arma de guerra para ambos países. El bando occidental capitalista liderado por Estados Unidos, y el oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Hay distintos tipos de propaganda. Propaganda negra es un tipo de propaganda que se reconoce como propia de uno de los dos bandos de un conflicto, pero realmente corresponde al contrario. Se utiliza para distorsionar o criminalizar el mensaje del enemigo. Propaganda blanca es una propaganda que se lanza identificando la fuente u origen de la misma. De esta manera, el mensaje en cuestión puede ser emitido de un modo oficial o puede quedar claramente identificado con unos intereses específicos. Propaganda gris pretende hacer ver su neutralidad a pesar de provenir de fuentes enemigas y cuyo contenido pretende precisamente desinformar con informaciones falsas. Como operaba la propaganda, en el vaso de los norteamericanos son un claro ejemplo de propaganda blanca. El uso de la propaganda gris fue un uso que empleó sobre todo la Unión Soviética y Europa del Este. Hoy en día hay 4 conflictos que podrían desembocar en una guerra, dependiendo del rumbo que acabaran tomando. Guerra en Siria es el conflicto más importante que está ocurriendo. El crecimiento del Estado Islámico preocupa a las potencias mundiales, Rusia, Estados Unidos y Francia. Se han formado 2 grupos de oposición, abarcan desde rebeldes de ideología más moderada hasta militantes islámicos extremistas que incluyen principalmente al Ejército Libre Sirio. Y la lucha activa entre las fuerzas exteriores en Siria pueden atraer fácilmente a otros países como Irán, Turquía o Arabia Saudita. Conflicto entre la India y Pakistán. Si los grupos radicales de Pakistán realizan algún atentado en la India, esta responderá. Si Pakistán sale perdiendo, es posible que recurra a armas nucleares tácticas, haciendo que Estados Unidos y China entren en el conflicto. Disputa en el Mar de China Oriental. Es un conflicto entre China y Japón en el Mar de China Oriental que gira en torno a las islas de Senkaku. Ambos pretenden tener el dominio sobre las islas y han desplegado fuerzas armadas en la región. Si el conflicto se vuelve más intenso, Estados Unidos tendrá que intervenir. Guerra civil en Ucrania. Depende en gran parte de la participación que puede tomar en el conflicto la OTAN. Así, si la organización decide intervenir, Rusia podría tomar medidas en consecuencia, lo que llevaría a acciones militares directas. Por lo que estamos en una situación delicada con muchos conflictos, y cualquiera de ellos podría estallar en una guerra más grande.